Visita teobroma.mx, donde encontrarás más información sobre nuestros invitados, blogs, noticias, videos, diversos productos y servicios culturales, además de todas nuestras emisiones para escuchar y descargar de forma gratuita. Recuerda que Teobroma se escribe con TH, teobroma.mx. Promiscuidad ideológica y cultura sin dolor. Teobroma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Teobroma número 49. Ya 49, casi llegamos a los 50. Si es la primera vez que nos escuchan, les agradecemos también que se estén integrando. Les aconsejamos que se den una vuelta a los podcasts anteriores. Si les gusta el podcast, pues también les recomendamos que se suscriban y que nos den ahí por ahí una calificación positiva para que esto llegue a más gente. Eso sería muy útil para nosotros. Muchas gracias por escucharnos. Les presento entonces, como ya es costumbre, a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Julio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos a Hugo Lemus. Hoy va a estar con nosotros el doctor Hugo Lemus. Y Hugo, hola, gracias. ¿Qué tal? Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por finalmente acompañarnos. Ya coincidimos y me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias. Sí, aquí estamos listos. ¿Nos podrías hablar un poco de lo que haces y cuáles son tus intereses, cuáles son tus líneas de estudio, todo lo que te llevó a lo que haces hoy? Me parece muy interesante y me gustaría que lo compartieras con la gente que nos escucha. Pues yo desde la niñez tuve un contacto cercano con las llamadas personas de conocimiento de los pueblos y culturas de México, que comúnmente han sido nombrados los brujos. A veces en algunos contextos, en algunas circunstancias, sobre todo de tipo étnico en cuanto a los pueblos originarios, ellos han preferido llamarles los curanderos. En algunos casos también se le dice el nahual. A veces se mezcla el castellano con el náhuatl y por ejemplo en el sur de Veracruz le dicen el cebrujo. Y para mí había sido algo muy común desde niño visitar a los brujos, consultarlos, no solamente para las cuestiones de los padecimientos físicos, sino también para cuestiones del alma, ¿no? O cuestiones ya más espirituales. Mi abuela, que fue ñañú, nos llevaba desde niños y fuimos a diferentes lugares, tanto en el Estado de México como en Hidalgo, y también en el DF. Visitábamos ya fuera a brujos o curanderos o gente que se dedicaba a la magia blanca. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que por más de 20 años ya tenía yo ese interés y una gran recopilación de información, tanto de tradición oral como en fuentes escritas, que me iban a servir para consolidar un tema importante sobre un concepto que han construido en los últimos años los nahuales mipaltecos, que es precisamente la nahualidad. La nahualidad es la tradición de los nahuales, ¿no? Es un conocimiento que se deriva de una comunidad de nahuales, en donde no es que nada más uno tenga el conocimiento o la razón, sino son diferentes personas que tienen conocimientos en diferentes áreas de la magia o de la curandería, y a partir de ahí se especializan, ¿no? Y el área en la que me he enfocado más pues es la llamada etnografía del habla, que es una técnica de investigación de campo para recuperar de la mejor manera el habla de los pueblos originarios y también para de alguna forma reconstruir lo que se dice, ¿no? Tu formación se ha ido
componiendo de distintos lados, ¿no? También eres historiador y hablábamos hace rato de la forma en que se puede compaginar esta visión, porque por un lado está la visión académica de ciertas cosas y la otra es hablábamos, nos decías antes de grabar, que tú también tienes experiencia como danzante. Entonces, Sí. A mí me interesaba también esta visión que tienes como persona que estudió digamos, la versión académica de ciertos saberes, ciertos conocimientos, pero vienes también de una tradición oral y que te has ido enriqueciendo de los dos lados. ¿Cuáles han sido tus experiencias también con eso? Pues hay, digamos, como dos caminos, ¿no? En esta experiencia. Sí, efectivamente, mi formación es como historiador. Sí. Eso es bien importante porque primero yo me hice de una conciencia histórica. Okay. Conozco las fuentes, leí mucho y también me ha tocado escribir la historia contemporánea, la historia de los pueblos. Eso en la historia nosotros utilizamos un verbo que puede ser muy, muy práctico, que es el de historizar. O sea, hacer historia, ir por las fuentes, ir a buscar los actores, los que hicieron las cosas y completar, ¿no?, la historia. La línea en la que yo me he manejado de la historia y que es la que he venido trabajando en las demás áreas y que es en la que la comparto con la antropología, es una historia que se llama la historia desde abajo. Es un tipo de historia social que han hecho algunos investigadores en otras partes del mundo, sobre todo en Inglaterra, en Francia y en algunas partes de Latinoamérica. Se le nombra de otra manera, pero es la historia desde abajo. Esto quiere decir que es la historia de las voces que no han sido tomadas en cuenta o que no fueron tomadas en cuenta por los demás tipos de historia. Entonces, en la historia desde abajo tomamos en cuenta a otros actores sociales y a muy diversos actores sociales, a diferencia del tipo de historias que se han construido en este país y en la mayoría en donde se ha impuesto la historia política. O sea, la historia de los personajes, la historia de las fechas, la historia de los grandes acontecimientos. Esa es la historia que le ha apostado a la memoria y es la historia que ha aburrido a la gente y a los niños y a los jóvenes. Y por lo mismo, muchos que no nos hemos conformado con ese tipo de historia, volteamos y nos apoyamos en la historia desde abajo, que es la historia que toma en cuenta las otras voces, ¿no? Claro. Y dentro de esas voces fue como me acerqué desde la maestría a las voces de los líderes intelectuales y gente de conocimiento de los pueblos originarios que tienen mucho que decir, que tienen un gran conocimiento y que tanto en el tema del discurso político, la memoria histórica, la antropología cultural, y posteriormente ya me enfoqué más en el doctorado a la cuestión de los nahuales, de la gente de conocimiento que todavía hay en los pueblos y que además pues son los mejores exponentes de sus culturas, ¿no? Exponentes y defensores de sus culturas. Bien. Yo, como yo creo que le sucede a muchas personas, por ejemplo aquí en México, en la Ciudad de México, sí, de repente te llegan referencias vagas de lo que es un nahual, y de repente si ya te clavas y empiezas a buscar libros como los de Carlos Castaneda, también hablan ahí de nahuales y de personas de conocimiento. Pero tú nos podrías definir, digo, yo sé que es un tema muy extenso, pero en sí, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de un nahual? Pues esta parte es bien interesante porque a pesar que durante siglos estos personajes fueron perseguidos, ¿no?, denostados y ultimados, porque muchos de ellos
y de ellas incluso pues perdieron la vida por practicar sus conocimientos tradicionales. Sí. Es bien interesante que a pesar de todo ese proceso de persecución, ¿no?, contra estos personajes desde que llegan los invasores, pues se conservaran en la traducción de los libros náhuatl castellano o diccionarios y vocabularios náhuatl castellano del siglo XVI, se conservaran conceptos tan importantes y cargados, ¿no?, de una gran filosofía, de una gran tradición, como son el de hechicero, el adivino, el brujo, el mago, el nigromántico. O sea, 5 palabras que son muy pesadas, que son de tradiciones de diferentes culturas, algunas mediterráneas, algunas de Medio Oriente, otras después asimiladas en España y en Italia, pero finalmente son palabras que para achacárselas a un solo personaje como el nahuali, es porque no era cualquier personaje nahuali, ¿no? O sea que el nahual era todo esto, era estas palabras que nos estás dando, estos conceptos estaban en una sola persona. En una sola persona. Ya. Y entonces uno podría decir, bueno, todos estos conceptos que le achacaron, a pesar de que supuestamente era un personaje señalado como maléfico o problemático, ¿no?, que podía causar problemas en la sociedad o en cualquier comunidad, ¿cómo es que a pesar de todo esto los cronistas y los misioneros conservaron estos nombres para el nahuali o estas traducciones, ¿no? Entonces, ese es, digamos, un conjunto, ¿no? Esas son todas esas fuerzas, esos conceptos en el que un nahual despliega su actividad anímica, su actividad mágica, su actividad curativa, pero sabemos que en particular el nahual está refiriendo una persona que se puede transformar en animal. Aunque en algunas líneas llega a verse como la parte más radical de cualquier brujo o de cualquier tradición de brujos o curanderos, el nahuali como tal, ya desde el tiempo precolombino, el nahuali es el que se puede transformar en animal. En algunas líneas de la antropología lo ha querido traducir como un simple disfraz, como un atuendo. Han dicho que el nahuali viene, según en términos gramaticales o en términos fonéticos, de una forma de nombrar un disfraz, algo que nada más te pones encima. Pero para varias tradiciones, tanto en el centro del país como en el sur-sureste, en el Golfo, ¿no?, en la zona de Veracruz, donde están los totonacos y los tepehuas, y en la Sierra Otomí-Tepehua, entre Hidalgo y Veracruz, en diferentes contextos importantes y tradicionales de los pueblos originarios, vemos que esta no es una cuestión de disfraces, o esta no es una cuestión de fantasía, ¿no? Sí. Hay una gran separación para ellos entre una narrativa que está nombrando las cosas como son y una narrativa que pueda ser la de los cuentos o la de las fábulas, ¿no?, en donde vemos que la narrativa tradicional indígena tiene mucha riqueza, ¿no? Sí. Mas sin embargo sí hacen una gran separación entre lo que es una persona que se puede transformar o transmutarse o nahualearse, pasar a ser su animal protector, que es de alguna forma lo que habíamos comentado con respecto a la relación con el tótem, ¿no?
Es uno de los fenómenos más importantes que ha habido en las culturas llamadas mesoamericanas, aunque la verdad es que es un aspecto que está en todas las culturas del continente, una persistente inclinación hacia el zoomorfismo de la cultura, ¿no? El tótem es una de las tradiciones culturales más avanzadas con respecto al zoomorfismo, ¿no? Y podemos decirlo que en los términos del arte y de la cultura material, ¿no? Sí. Porque el tótem podría ser un tótem del animal protector del grupo, o sea, del clan o la tribu, como pasaba con los pueblos originarios de Norteamérica, en donde el clan del oso o el clan del búfalo o el clan del cuervo pues tienen su tótem con su animal y con algunos personajes importantes para la comunidad, o también seres fantásticos, ¿no? Hay una unión, ¿no?, entre varios seres, tanto los de la comunidad humana y los de la comunidad biótica. Hay una relación, mencionabas que esta figura del nahual sí tiene su lugar en distintas culturas de América. A mí me recuerda un poco a lo que hemos hablado en otras ocasiones del chamán. ¿Hay una relación entre el chamán y el nahual o son cosas distintas? Pues coinciden en algunas cuestiones. Sí. En espacios como el del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y la maestría en Antropología Sociocultural del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de Puebla, y en algunos contextos de las carreras de etnología, en algunos cursos o posgrados, han venido trabajando la línea del chamanismo como si fuera o hubiera ejemplos muy definidos dentro de las culturas que todavía perviven en México. Lo que opinamos los que no compartimos del todo la cuestión del chamanismo es que el chamanismo es un concepto siberiano y el modelo dentro de nuestro continente que tiene los aspectos más parecidos a ese chamanismo siberiano es el que le han llamado el chamanismo amazónico. Okay. El de los Shuar, o las culturas que están en la frontera entre Ecuador y Perú y Colombia y estos países. Es ahí donde se ha encontrado el modelo más parecido al chamanismo amazónico. Para el caso mexicano, las culturas que le han querido achacar una cierta similitud o algunos aspectos importantes del chamanismo que parecen que se pueden registrar en culturas mexicanas, solamente puede ser entre los huicholes, los tepehuanos de Durango y los rarámuri de Chihuahua. Lo que podríamos decir que es común tanto entre el chamanismo como el nahualismo es la cuestión de la fuerza o el poder del especialista ritual para curar, para los sueños especiales. El pasaje más complicado del chamán siberiano, y que lo comparten algo el amazónico, es el famoso vuelo astral o viaje astral. Pero investigadores tanto de instituciones formales y tanto instituciones alternativas no comparten la idea de que se nombre chamán a un nahual o a un brujo o a un curandero mexicano. Más bien también se ha dicho que ha sido como una moda, ¿no?, de los grupos que
que han tratado de insertar el chamanismo en México. Y también como una forma de suavizar el discurso o la tradición de los brujos y los nahuales, o para maquillar toda la cuestión de la tradición de los nahuales, porque a veces pareciera que lo ven como algo grotesco o sucio o malo, y de pronto el chamanismo pareciera como más light, más limpio, más pasable, ¿no? Ajá. O más adecuado para los turistas, ¿no? Los que llegan a Catemaco a ver al mono blanco y todo eso. O sea, de alguna forma el chamanismo y toda esta cuestión de las famosas curas y limpias a diestra y siniestra, pues lo que ha hecho es vulgarizar, ¿no? Las tradiciones y los espacios sagrados que hablaban o en donde se aprendía y se practicaba la magia blanca o la curandería o la brujería, sí, según lo que hicieran en cada región, y se ha vulgarizado. El caso más extremo pues es Catemaco, ¿no? Claro. Que en algún momento el principal punto era el que todos conocíamos, de Catemaco, y todavía quizás hasta finales de los 80s pues se visitaba y mucha gente iba a buscar a un brujo, a un nahual, sí, y incluso extranjeros. Y después, como la zona es maravillosa, muy prodigiosa, entonces también mucha gente se quedó a vivir ahí, creció muchísimo, y entonces se empezó a vulgarizar en la cuestión de los brujos. Empezaron a ir de todas partes y empezaron a manejar de otra manera el discurso de los curanderos, y se fueron fundando otras congregaciones alrededor de Catemaco, a donde migraban estos brujos y hacían sus grupos y continuaban. Sí. Entonces tienes que saber, tienes que preguntar bien, informarte bien, para no caer, ¿no?, con los charlatanes. Ya, sí, hablando de eso, me recordaste, yo he visto hasta en la televisión, o sea, se ha caído a ese punto de versiones light, muy, muy prostituidas, pienso yo, de que de repente pasan en un noticiero deportivo, vamos a entrevistar al brujo mayor de Catemaco para ver cómo le va a ir a la selección, ¿no? O sea, es interesante porque un concepto que sí tiene raíces tan profundas, que tiene tanto detrás, de repente lo ponen de una forma tan light, como mencionas, ¿no? Y pareciera que eso es un show, que es como alguien que te va a, no sé, a leer la mano en Coyoacán, no sé, vaya, Sí. se vulgariza, decías, ¿no? Pero bueno, hay algo ahí detrás. A mí me llamó la atención, bueno, tú has estudiado a los nahuales, pero ¿hay nahuales entonces en la actualidad? ¿Tú qué tan cerca has estado de un nahual? ¿Has entrevistado a alguno? ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues sí, desde la juventud, Sí, que me fui acercando a diferentes comunidades indígenas, y que fui viajando hacia el sureste mexicano y hacia el sur, ¿no?, hacia Guerrero, hacia Oaxaca, hacia la Huasteca Potosina y también la hidalguense. Empecé a conocer a ese tipo de personajes, y también empecé a escuchar, ¿no?, muchos relatos, y en algún momento ingresé a una tradición en donde podías aprender directamente con nahuales, con gente que ya tiene ese conocimiento. Algunos de ellos quedan en Milpalta, quedan en el sur de Veracruz, en la Sierra Norte de Puebla. sí. También una zona fuerte, que yo lo manejo como una región, desde Milpalta hasta Tepoztlán, o sea, toda la sierra llamada del Teposteco, y incluyendo los volcanes, el Ixta y el Popo. Sí. Toda esa región es muy fuerte con respecto a la tradición de nahuales, a la narrativa de nahuales, y con respecto a una de las formas de acceder al nahual, que es la de las fuerzas naturales. Es decir, que para conseguir su nahual, muchos personajes de las tradiciones indígenas han sido elegidos por el rayo, o por un núcleo de agua especial,
o por el fuego. Entonces, esa es una de las rutas, esa es una de las formas, ¿no? Sí. Y en algún momento la tradición que me favoreció a mí y a un grupo de compañeros de diferentes disciplinas, psicólogos, etnólogos, antropólogos, arqueólogos, biólogos, a partir del zapatismo, en el 94, que hubo una apertura en distintas áreas de los temas importantes de conocimiento tradicional, algunos sabios milpaltecos decidieron hablar, decidieron compartir ese conocimiento, no solamente para que lo estudiaras, sino también para que lo practicaras, para que lo aprendieras. Entonces, a partir de ahí lo empecé a seguir, empecé a asistir a donde me citaran, porque no eran un solo lugar, son diferentes lugares, los lugares que yo llamo en mi tesis los lugares del Nahual. Ya habían sido registrados en otros tiempos por historiadores tanto comunitarios como gente que se interesó de parte de las ciencias sociales, ¿no? Sí. Desde la ENA y desde la UAM Xochimilco. Desde ahí ya se habían acercado para profundizar en el conocimiento de los nahuales. Y si algo muy interesante fuimos aprendiendo en todo este proceso, es que tú puedes convocar, tú puedes buscar al nahual, porque todos somos nahuales, todos tenemos un nahual, nada más que no lo hemos ejercido desde pequeños o desde niños, no nos enseñaron, no nos hablaron de él, pero todos los humanos ya de por sí lo traemos, lo heredamos como entes psicosomáticos, los tenemos, nada más que no nos lo enseñaron. Tenemos nahual y tonal, como en el discurso que manejaba Castaneda. Sí. Tenemos un nahual y un tonal. Tenemos una fuerza que ya está en nuestro cuerpo, que está dotada de elementos para conseguir su nahual. Y tenemos otra fuerza que es muy racional, muy normal, que es la que nos calma, que es la que nos dice que no nos pongamos en riesgo, que nos moderemos. Esa es nuestra fuerza muy racional, la fuerza que siempre tratamos de controlar y que nos controla, que es la que está cargada del lado derecho. Del lado izquierdo se carga el nahual, y curiosamente ese lado izquierdo es el que fue negado por la cultura hispana. Es el que le dicen la siniestra. Claro. Cuando somos duales, las dos, si tú las enseñas, las dos aprenden todo, pero como desde niños te ven que agarras el lápiz con la derecha y te dicen, eres derecho, y todo lo vas a hacer con la derecha y la izquierda parece que no existe. Entonces, si partimos desde ahí, somos duales y todos tenemos un nahual y podemos ejercer nuestro nahual. Cuando llegan los europeos, los invasores a este continente, se extrañan, ¿no? Dice un poeta mexica, un muy buen poeta mexica y teatrero. Sí. Él decía, nuestros extraños homogénitos, sí, se parecen a nosotros, pero ¿por qué son tan malos? ¿Por qué vienen a hacer tantas cosas tan malas, ¿no? Claro. ¿Por qué vienen a destruir todo? Entonces, se les hacía raro todo esto, pero para los de aquí eso era normal. El nahual era lo más normal, por eso por todos lados lo dicen. Dicen, no, ahí va el nahual. O ahí está el nahual, ya se ve el nahual. Ese es un nahual. No, es que vimos un animal raro así en la comunidad, en la playa o en la montaña. Vimos un animal que estaba así. No tiene proporciones normales, tiene unas proporciones como deformes. Pues es el nahual. Ah, bueno, sí, ese es un nahual. Y ya no se hablaba, no se polemizaba el caso, ¿no? O sea, pues es normal. Sí, entonces tampoco había parecido un tema tan oculto. Ajá. O un tema para espantarse. Claro.
era muy común. Incluso, qué bueno que en nuestra historia, a pesar de tener elementos en contra, como pasó en la invasión y conquista, ¿no? Y sometimiento del el territorio de Anáhuac. Sí. Qué bueno que existieron personajes como Cuitláhuac que les dieron una lección, ¿no? A pesar de su armamento pesado, a pesar de su guerra bacteriológica, a pesar de toda esa empresa, ¿no? De conquista. Sí. Cuitláhuac venía del pueblo y de la zona que ahora conocemos como Tláhuac, nada más que aquellos castellanos le quitaron el Cui y se quedó nada más como Tláhuac. Allá vivía, él era el señor, él era el güey Tecutli de Tláhuac, ¿no? Entonces, qué curioso que esos nahuales, esos personajes que tenían esas capacidades, fueron los que apoyaron a Cuitláhuac para derrotar y expulsar de la ciudad a Hernán Cortés y sus mercenarios. Ellos, con todo y los cañones y las pistolas especiales y todo lo que traían, ¿no? Ballestas y lanzas y todo, que como decía Huáncar, el peruano, en 5 siglos de guerra, que es Guaymara contra España, él decía, la masacre irrumpió envuelta en hierro, ¿no? Con todo lo que ellos traían, Cuitláhuac se las arregló para expulsarlos. O sea, como decimos nosotros vulgarmente en México, les partieron la madre, ¿no? Sí. Y fue de chillón, lloró en las piernitas de la Malinche, ahí en el famoso árbol que nosotros decimos de la noche de la victoria. No es el árbol de la noche triste. No tiene nada de triste para este lado. Muy bien. Oye, por ahorita el tiempo de este podcast se termina. Yo te invito por favor a que nos acompañes en el siguiente podcast, que ya sería el número 50, y pues qué mejor que estar nuevamente escuchándote y conversando de estos temas tan interesantes. Por ahora te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Hugo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Carlos Umbral, ahora estuviste muy callado, pero estoy aprendiendo, sí, estoy ¿verdad? escuchando. Hay mucho que aprender de Hugo Lemus. En efecto. Sobre todo porque, y bueno, retomando y para cerrar este programa, sí. él se instaura, aunque él no lo afirma, pero yo sí, y Teobroma también. Sí. Él es un portavoz, de alguna manera, de toda esta tradición. Porque precisamente como tú bien dices, Julio, él abreva de las dos líneas de la línea tradicional, oral y práctica, ¿no? de la cultura mexicana, pero por otra parte tiene una sólida formación académica para justificar y conciliar esas dos áreas. Así es. Entonces él viene a ser un portavoz de estos temas y otros más que él domina. Y en relación con el nahualismo, bueno, y como un antecedente al siguiente programa, quedémonos con el contexto que tenemos ahorita de las reformas que se han hecho en México, las devaluaciones brutales que están y las que vienen, y el tratado del TTP. ¿Por qué estamos hablando de nahualismo ahorita? ¿Y por qué de repente Hugo nos empieza a platicar de los nahuales y de la resistencia? Porque efectivamente el nahual viene a ser el núcleo, bueno, es una postura que yo tengo, es el núcleo simbólico de toda la cultura náhuatl, en términos prácticos, es decir que también es un núcleo de resistencia. Sí. O sea, el nahual fue, es y será el núcleo de resistencia ante todas las fuerzas que se entrometen y destruyen la cultura mexicana. Entonces vamos a dejar eso para el siguiente programa. Y pues le agradecemos al doctor Hugo Lemus que nos haya acompañado, y muchas gracias a ti también, Julio. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos y acompáñenos en el Teobroma 50. Por ahora nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto. Quiscaucepa. Ahorita tú nos vas diciendo qué significa todo eso, ¿eh? ¿Qué fue lo que
Me dijiste, ¿cómo? Hasta la próxima. Es que sepa en náhuatl. Perfecto, pues ahí lo tiene. O hasta la otra. Hasta la siguiente. Gracias. Hasta luego. Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teobroma fue presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook. Visita teobroma.mx, donde encontrarás más información sobre nuestros invitados, blogs, noticias, videos, diversos productos y servicios culturales, además de todas nuestras emisiones para escuchar y descargar de forma gratuita. Recuerda que Teobroma se escribe con TH, teobroma.mx. Promiscuidad ideológica y cultura sin dolor.